Hola a todos. Soy Boris. Soy miembro del personal técnico de Anthropic y yo creé el código cuádruple. Y aquí estoy para hablaros un poco de algunos consejos y trucos prácticos para usar Quadcode. Va a ser muy práctico. No voy a entrar mucho en la historia o la teoría o nada de eso. Y sí, antes de empezar, ¿podemos hacer una rápida votación de manos? ¿Quién ha usado el código cuádruple antes? Sí, está bien. Eso es lo que nos gusta ver. Para todos los que no habéis levantado la mano, sé que no debéis hacer esto mientras habla gente, pero si podéis abrir vuestro portátil y escribir esto. Y esto os ayudará a instalar Quadcode para que podáis seguir el resto de la charla. Punto. Solo necesitas Node.js. Si lo tienes, debería funcionar. No tenéis que seguirlo, pero si aún no lo tenéis, esta es vuestra oportunidad para instalarlo y poder seguirlo. Así que, ¿qué es Cloud Code? Cloud Code es un nuevo tipo de asistente de IA. Y ha habido diferentes generaciones de asistentes de IA para programar. La mayoría de ellos han sido sobre completar una línea a la vez, completando unas pocas líneas de código a la vez. Cloud Code no es para eso. Es totalmente autónomo. Así que está pensado para crear funcionalidades, para escribir funciones enteras, archivos completos y arreglar errores enteros a la vez. Y lo guay de Quadcode es que funciona con todas vuestras herramientas. Y no tenéis por qué cambiar vuestro flujo de trabajo. No tenéis por qué cambiarlo todo para empezar a usarlo. Así que cualquier entorno de desarrollo integrado que uséis, si es Visual Code o Bakelite o los entornos de JetBrains, hay gente Anthropic que no podréis quitarles de las manos. Pero usan Quadcode porque funciona con absolutamente todos los entornos de desarrollo e interfaces de línea que existen. Funcionará localmente sobre SSH remoto con Emacs o en cualquier entorno que estéis usando. Puedes ejecutarlo. Es de uso general. Y esto es algo que si no habéis usado asistentes de código libre como estos antes, puede ser un poco difícil saber por dónde empezar. Porque lo abres y solo ves una barra de comandos. Y quizás os preguntéis, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué tengo que escribir? Es una herramienta eléctrica, así que podéis usarlo para muchas cosas. Pero también, porque puede hacer tanto, no intentamos guiaros hacia un flujo de trabajo en concreto. Porque de verdad, como ingeniero, deberíais poder usarlo como queráis. Cuando abráis Cloud Code por primera vez, hay algunas cosas que os recomendamos hacer para configurar vuestro entorno. Y estos son bastante sencillos, así que ejecutar configuración esto dará mayús a intro para saltos de línea, y así no tenéis que usar barras invertidas. Lo hace un poco más agradable de usar. Pulsa la barra inclinada para configurar el modo claro, oscuro o los temas de Daltonis. Podéis instalar la aplicación de GitHub con barra. Así que hoy anunciamos una aplicación de GitHub donde podéis añadir menciones en cualquier problema o petición de extracción de GitHub. Para instalarlo, simplemente ejecutad este comando en vuestra terminal. Podéis personalizar el conjunto de herramientas permitidas que podéis usar. Así no os lo preguntarán cada vez. Esto es bastante cómodo. Para las cosas sobre las que me preguntáis un montón, seguro que lo personalizaré así, para no tener que aceptarlo cada vez. Y algo que hago de verdad es que, para muchos de mis zip prompts, no los escribo a mano en un código en la nube. Si usáis MacOS, podéis ir a los ajustes del sistema, en accesibilidad, y luego a la función de dictado para activarla. Y lo que hago es simplemente pulsar 2 veces el botón de dictado, y puedes decir tu pregunta. Y ayuda mucho tener indicaciones específicas. Esto es bastante genial. Podéis hablar con Cloud Code como si fuera otro ingeniero, y no tenéis que escribir mucho código. Así que cuando empiezas con Cloud Code, es muy libre y puede hacer de todo. ¿Por dónde empezamos? Lo que os recomiendo por encima de todo es empezar con preguntas y respuestas basadas en código. Así que simplemente hacer preguntas a vuestra base de código. Esto es algo que enseñamos a los nuevos empleados de Anthropic. Así que el primer día de formación técnica aprendéis sobre Cloud Code. Lo descargas, tú lo montas, y enseguida empezáis a hacer preguntas sobre la base de código. Y antes, cuando hacíais el proceso de incorporación técnica, era algo que agotaba mucho al equipo. Tenéis que hacer preguntas a los demás ingenieros del equipo. Tenéis que mirar por todo el código y esto lleva tiempo. Tenéis que averiguar cómo usar las herramientas. Esto lleva mucho tiempo. Con Quadcode, solo tienes que pedirlo a Quadcode y explorará toda la base de código. Responderá a este tipo de preguntas. Y así, en Anthropic, el proceso de incorporación solía llevar unas 2 o 3 semanas para los técnicos. Son unos 2 o 3 días ya. También bastante genial de las preguntas y respuestas que no hacemos ningún tipo de indexación. Así que no hay una base de datos remota, no lo subimos a ningún sitio. Vuestro código se queda aquí.
No entrenamos modelos generativos con código. Así que está ahí, tú lo mandas. No hay índices ni nada por el estilo. Y lo que eso significa es que tampoco hay preparación. Así que empiezas con Claude, lo descargas. Tú empiezas, no hay indexación, no tienes por qué poder usarlo enseguida. Es una charla técnica, así que os voy a enseñar unos prompts y ejemplos de código muy específicos que podéis usar, con la esperanza de mejorar y subir vuestra experiencia con Cloud Code. Así que una pregunta que podéis hacer es, ¿cómo se utiliza este fragmento de código en concreto? ¿O cómo instancio esta cosa? Y Cloud Code no se limitará solo a hacer una búsqueda de texto e intentar a menudo se irá más allá. Y tratará de encontrar ejemplos de cómo se instancia esta clase, cómo se usa. Y os dará una respuesta mucho más profunda, algo que sacaríais de una wiki o documentación, en lugar de solo hacer un tutorial. Otra cosa que hago mucho es preguntarle sobre el historial de Git. Por ejemplo, ¿por qué esta función tiene 15 argumentos? ¿Y por qué los argumentos llevan nombres tan raros? Y esto es algo que apuesto a que en todas vuestras bases de código tenéis alguna función o clase así. Y Cloud Code puede revisar el historial de Git. Parece que va a averiguar cómo se introdujeron estos argumentos. ¿Y quién los introdujo? ¿Cuál era la situación? ¿Qué problemas están relacionados esos commits? Y pasará por todo esto y lo resumirá. Y no hace falta que se lo digáis con tanto detalle. Solo tienes que preguntarlo. No simplemente mira el historial y sabrá cómo hacerlo. Pues, la razón por la que lo sabe, ¿cierto? No hay nada en las instrucciones del sistema sobre revisar el historial de Git. Lo sabe porque el modelo es increíble. Y si le dices que use Git, sabrá cómo usarlo. Así que tenemos suerte de construir sobre un modelo tan bueno, punto. A menudo pregunto sobre los problemas de GitHub, así que puedo usar WebFetch, y también puedo obtener incidencias e investigar el contexto de las mismas. Y esto es bastante genial. Y esto es algo que hago cada lunes en nuestra reunión semanal. Pregunto qué he lanzado esta semana. Y Quadcode mira el registro, sabe mi nombre de usuario, y simplemente me dará un bonito resumen de todo lo que he enviado. Y lo pegaré directamente en un documento. Así que sí, ese es el consejo para gente que nunca ha usado Cloud Code. Si solo se lo está mostrando a alguien por primera vez, o incorporando al equipo. La cosa que recomendamos, sin duda, no empieces usando herramientas de respuesta, no empieces editando código. Empezad preguntando sobre la base de código, y eso les enseñará a la gente cómo hacer, y les empezará a enseñar el límite de lo que puede hacer Cloud Code. ¿Qué es capaz de hacer? Compra lo que necesitas para sostener su mano con un poquito más de fuerza. ¿Qué se puede acabar con un solo golpe? ¿Qué se puede hacer doble o triple tiro? ¿Para qué necesitáis el modo interactivo en un intérprete de comandos REPL? Una vez que estéis bastante cómodos con preguntas y respuestas, podéis pasar a editar. Esto es lo siguiente. Código. Y lo guay de usar los modelos de lenguaje en un modo agente es que les das herramientas y es simplemente mágico. Se las arregla para usar las herramientas. Y con Cloud Code le damos un conjunto de herramientas bastante reducido. Y así tiene una herramienta para editar archivos. Tiene una herramienta para ejecutar comandos bash. Tiene una herramienta para buscar archivos. Y lo va a unir todo esto para explorar el código, hacer una lluvia de ideas y finalmente realizar las ediciones. Y no tenéis que indicárselo específicamente para usar esta herramienta y esta herramienta. Solo tienes que decir esto y lo resolverá por sí mismo. Lo va a unir de forma correcta y coherente para Cloud Code. No, incansado. Hay muchas maneras de usar esto. Algo que me gusta hacer de vez en cuando es pedirle a Cloud que haga una lluvia de ideas o que elabore un plan antes de que empiece a escribir código. Esto es algo que os recomendamos encarecidamente. Y algo que veo a veces es que la gente toma código de nube y le dice, oye, implementa esta enorme funcionalidad de 3000 líneas. Y a veces lo consigue justo desde el primer tiro. Pero a veces lo que pasa es que lo que construye no es nada de lo que querías. Y la forma más fácil de conseguir el resultado que quieres es pedirle que piense primero. Así que hagamos una lluvia de ideas. Hacer un plan, déjame pedir permiso antes de escribir código. No tenéis que usar el modo de planificación. No tenéis que usar herramientas especiales para hacer esto. Todo lo que tenéis que hacer es preguntarle a Claude. Y él sabrá cómo hacerlo. Simplemente antes de escribir código, haz un plan. Eso es todo. Esto también quiero pensar con este. No hay nada especial en esto, pero Cloud es lo suficientemente inteligente como para interpretarlo. Así que hará un commit, lo subirá a la rama, creará una rama y luego hará una petición de extracción. No tienes por qué explicar nada. Revisará el código, revisará la historia, revisará el registro de Git por sí mismo para saber el formato del omit y todo lo demás, y hará el commit y lo subirá correctamente. De nuevo, no le estamos pidiendo al sistema que haga esto. Simplemente sabe cómo hacerlo. El modelo es bueno. A medida que avancéis un poco más, querréis empezar a integrar las herramientas de vuestro equipo. Y aquí es donde el Cloud Code empieza a brillar de verdad. Generalmente hay dos tipos de herramientas. Así que uno son herramientas por lotes. Y un ejemplo de esto, acabo de inventar este tipo de CLI con cebada. Esto no es algo real, pero
Podéis decir, usad la interfaz de línea de comandos para hacer algo. Y podéis contárselo a Cloud Code. Y podéis decirle que lo usen, por ejemplo, con algo como guión ayuda para saber cómo usarlo. Y esto es eficiente. Si os encontráis usando esto mucho, también podéis meterlo en vuestro Cloud IMD, del que hablaremos enseguida, para que la nube lo recuerde entre sesiones. Pero este es un patrón común que seguimos en Anthropic y que también ven nuestros clientes externos. Y lo mismo con el MacPy. Cloud Code puede usar herramientas Mac, así que solo cuéntale sobre las herramientas y puedes añadir la herramienta MakeSP y puedes decirle cómo usarla y simplemente empezará a utilizarla. Y esto es extremadamente potente porque cuando empezáis a usar código en una nueva base de código, podéis darle todas vuestras herramientas, todas las que ya usa vuestro equipo para esta base de código, y Cloud Code puede usarlas por vosotros. Hay unos cuantos flujos de trabajo comunes. Y esta ya os había comentado. Así que haz un poco de exploración. Planifica un poco. Y pídeme confirmación antes de empezar a escribir código. Los otros dos de aquí, a la derecha, son extremadamente potentes. Cuando Cloud tenga alguna forma de comprobar su trabajo, por ejemplo, escribiendo pruebas unitarias o haciendo capturas en Puppeteer o simulador de iOS, entonces puede iterar. Y esto es increíble porque si le das, por ejemplo, un boceto y dices, construid esta interfaz de usuario web, lo hará bastante bien. Pero si lo dejáis iterar 2 o 3 veces, a menudo lo consigue casi perfecto. Así que el truco es darle algún tipo de herramienta con la que pueda comprobar su trabajo y recibir comentarios. Y luego, basándose en eso, lo hará de forma autónoma y obtendré un resultado mucho mejor. Así que, sea cual sea tu ámbito, si son pruebas unitarias o de integración, capturas de pantalla para aplicaciones o webs, o cualquier otra cosa, simplemente dáselo para irá mejorando con el tiempo. Así que estos son los siguientes pasos. Enseña a Quad cómo usar tus herramientas y encontrar el flujo de trabajo adecuado. Si queréis que Quad se meta a programar, si queréis que haga una lluvia de ideas, que planifique un poco, si queréis que itere, tenéis que tener algo de noción de eso, para saber cómo pedirle a Quad lo que queréis. A medida que profundizáis más allá de las herramientas, queréis empezar a darle al Cloud más contexto. Cuanto más contexto haya, mejores serán las decisiones. Porque como ingeniero que trabaja con una base de código, tienes un montón de contexto en la cabeza sobre tus sistemas y toda la historia y demás. Así que hay diferentes maneras de dárselo a Cloud. Y a medida que le des más contexto a Cloud, lo hará mejor. Hay diferentes maneras de hacerlo. El más sencillo es lo que llamamos CloudMD. Y Cloud MD es el nombre de archivo especial. El sitio más sencillo para ponerlo es en la raíz del proyecto. En el mismo directorio donde inicias Quad, pon un quadmmd. Y esto se leerá automáticamente en el contexto al principio de cada sesión. Y esencialmente, el primer turno del usuario incluirá el quadmd. También podéis tener un quad en el local. Y este no suele pasar por el control de versiones. Así que quadmd deberéis revisar el control de versiones y compartirlo con vuestro equipo para poder escribirlo una sola vez y compartir. Este no requiere registro. Es solo para ti. Los tipos de cosas que pones en quadmd son como comandos básicos de Bash, herramientas comunes de McVP, decisiones arquitectónicas, archivos importantes, cualquier cosa que normalmente tendrías que saber para trabajar con esta base de código. Intentan tenerlo bastante corto, porque si se hace demasiado largo, solo va a consumir mucho contexto. Así que intenta mantenerlo lo más corto posible. Por ejemplo, en nuestra base de código tenemos comandos comunes de Bash, una guía de estilo, unos cuantos archivos centrales, cosas por el estilo. Todos los demás CloudMD podéis ponerlos en otros directorios hijos anidados y Cloud los cargará bajo demanda. Así que estos son los CloudMD que se cargarán automáticamente. Pero también podéis poneros CloudMD en directorios anidados y estos se cargarán automáticamente cuando Cloud trabaje en esos directorios. Y por supuesto, si sois una empresa, quizás queráis un CloudMD que se comparta en todas las distintas bases de código y gestionaréis esto en nombre de vuestros usuarios. Podéis incluirlo en vuestra ruta empresarial y se cargará automáticamente. Hay muchísimas maneras de introducir contexto. Me costó mucho preparar esta diapositiva solo para comunicar la enorme variedad de formas en las que podéis hacerlo. Pero CloudMD se carga automáticamente. También podéis usar comandos con barra. Así que estos son los comandos // y esto puede estar en vuestro directorio personal o puede ser añadido a vuestro proyecto. Y esto es para los comandos de barra. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los comandos de barra que tenemos en Cloud Code mismo punto. Y así que, por ejemplo, si estáis en el repositorio de Cloud Code y veis problemas con las etiquetas, es este flujo de trabajo ejecutándose. Está etiquetado como problemas de GitHub. Y tenemos una acción de GitHub ejecutándose, la misma que hablamos esta mañana, donde Cloud Code correrá este comando. Y es solo un comando barra. Funcionará y etiquetará los problemas para que no tengan que hacerlo los humanos. Nos ahorra muchísimo tiempo. Y, por supuesto, podéis añadir los archivos mencionados para incorporarlos al contexto. Y como ya he dicho,
los archivos Quad MFA. Bien. Así que dame más contexto sobre el tema. Y definitivamente vale la pena dedicar tiempo a ajustar el contexto. Puedes pasarlo por un mejorador de ePrompts. Tenés en cuenta el contexto. Si queréis ponerlo siempre, si queréis ponerlo bajo demanda, si queréis compartirlo con un equipo, o si es una preferencia personal, dedicad tiempo a ajustarlo. Esto mejorará el rendimiento drásticamente si lo hacéis bien. A medida que avanzáis, deberías pensar más en esto, esta especie de jerarquía, de diferentes maneras de incorporar todo. Así no es solo Cloud MD, sino también configuración, y todo lo relativo a Cloud que podéis extraer de forma jerárquica. Los proyectos son específicos de tu repositorio Git, y esto lo podéis comprobar aquí. O podéis hacerlo solo para vosotros. También podéis tener configuraciones globales que afectan a todos vuestros proyectos. O podéis tener políticas empresariales. Y esto es esencialmente una configuración global que implementáis para todos vuestros empleados, automáticamente para todo el equipo. Y esta diapositiva está bastante densa de información. Pero el punto es que esto se aplica a muchas cosas. Así que podéis hacer esto con comandos de barra. Podéis hacerlo con permisos. Por ejemplo, si tenéis un comando de bash que ejecutaríais para todos vuestros empleados, como si todos usaran este comando de prueba, por ejemplo. En realidad podéis simplemente añadirlo a este archivo de políticas empresariales. Y cualquier empleado, cuando ejecute este comando, se aprobará automáticamente, lo cual es bastante cómodo. Podéis usar esto para bloquear comandos. Por ejemplo, digamos que hay una URL que nunca debería cargarse. Solo añádelo a esta configuración, y así se evitará que un empleado lo sobrescriba, y esa URL nunca podrá ser recuperada. Qué cómodo es tanto desbloquear gente como mantener tu código seguro. Y lo mismo con los servidores McAfee. Tenéis un archivo XOM de McAfee, comprobadlo en la base de código. Así, cada vez que alguien ejecute Cloud Code en vuestra base de código, se le pedirá instalar los servidores McAfee y compartirlo con el equipo. Si no estáis seguros de cuál usar, es como una matriz un poco loca, porque soportamos muchas cosas, y los flujos de trabajo de ingeniería son muy flexibles, y cada empresa es diferente, así que queremos apoyar todo lo posible. Así que si no sabéis por dónde empezar, os recomiendo que empecéis con un contexto de proyecto compartido. Lo escribes una vez y luego lo compartís con todo el equipo. Y conseguís un efecto de red en el que sabéis que alguien hace un poco de trabajo, y todo el equipo se beneficia. Hay muchas herramientas integradas en Cloud para gestionar esto. Por ejemplo, si ejecutáis barra de memoria, podéis ver todos los diferentes archivos de memoria que se están cargando. Quizás tengo una política empresarial, mi memoria de usuario, el proyecto Cloud MD, y luego quizás hay un Cloud MD anidado que solo se carga para ciertos directorios. Y de forma parecida, cuando hacéis memoria, podéis editar archivos de recuerdos concretos. Cuando escribís el signo de libra para recordar algo, podéis elegir a qué memoria queréis que vaya. Así que sí, dedica tiempo a configurar los servidores de QuadMD y McAfee, todo lo que usa vuestro equipo para que podáis configurarlo una vez y compartirlo con todos. Un ejemplo de esto lo tenéis en nuestro repositorio de aplicaciones para Anthropic. Este es el repositorio donde tenemos todo nuestro código de webs y aplicaciones. Hay un servidor McAfee de Puppeteer y lo compartimos con el equipo. Y hay un archivo John de McAfee subido. Así que cualquier ingeniero que trabaje en este repositorio puede usar Puppeteer para realizar pruebas de extremo a extremo y tomar capturas de pantalla automáticamente e iterar, por lo que no es necesario que cada ingeniero lo instale él mismo. Esto es una charla sobre ProTip, así que solo quiero hacer una pequeña pausa para hablar de algunas combinaciones de teclas comunes que la gente quizás desconozca. Es muy difícil construir para el terminal. También es muy divertido. Se siente como redescubrir este nuevo lenguaje de diseño, pero algo de las terminales es extremadamente mínimo. Y así a veces es difícil descubrir estas combinaciones de teclas. Y aquí tenéis una hoja de referencia rápida. En cualquier momento podéis pulsar mayús tabulador para aceptar las ediciones. Y esto os cambia al modo de aceptación automática. Los comandos de bash siguen necesitando aprobación, pero las ediciones se aceptan automáticamente. Y siempre podéis pedirle a Quad que los deshaga más tarde. Por ejemplo, haré esto si sé que Quad va por buen camino o si está escribiendo pruebas unitarias. Normalmente cambio a modo de aceptación automática para no tener que aprobar cada edición. Siempre que queráis que Cloud recuerde algo, por ejemplo, si no está usando una herramienta correctamente y queréis que la utilice bien a partir de entonces, simplemente escribid el signo de almohadilla y luego decidle que recordar, y lo recordará. Lo incorporará automáticamente en Cloud en Penseo. Si alguna vez queréis pasar al modo bash, simplemente ejecutad un comando de bash. Podéis pulsar el signo de exclamación e introducir. Eso funcionará localmente, pero también entra en la ventana de contexto, así que la nube lo verá en el siguiente turno. Y esto es bastante bueno para comandos largos, si sabéis exactamente lo que queréis hacer, o cualquier comando que queráis poner en contexto. Y Quad verá el comando y el resultado. Podéis añadir archivos y carpetas de mención. En cualquier momento podéis pulsar escape para detener lo que Quad esté haciendo.
Pase lo que pase con el quad, siempre podéis pulsar escapar de forma segura. No va a corromper la sesión, no va a estropear nada. Quizás Quad está haciendo una edición de archivo. Voy a pulsar Tab. Le diré cómo hacerlo diferente. O quizás sugirió una edición de 20 líneas. Y yo pienso, en realidad, del tipo que lo ponga, pero hay una línea que debéis cambiar perfectas. Voy a pulsar Escape, se lo diré. Y luego le diré que rehaga la edición. Podéis pulsar Escape 2 veces para volver a viajar en el tiempo. Y luego, cuando terminéis la sesión, podéis empezar con un resumen de esa sesión si queréis. O seguir. Y en cualquier momento que queráis ver más resultados, pulsad que TRR y eso os mostrará el resultado completo. Lo mismo que Quad ve en su ventana de contexto. Lo siguiente de lo que quiero hablar es el SDK de Cloud Code. Ya hablamos de esto al principio. Justo después de esto, Sid va a hacer una sesión, creo, al otro lado del pasillo. Y va a profundizar muchísimo con el kit de desarrollo. Si no hubierais jugado con esto, si usáis el flag de guión en Cloud, este es el estado del SDK. Y hemos estado incorporando muchas funcionalidades durante las últimas semanas para mejorarlo aún más. Así que sí, podéis construir sobre esto. Puedes hacer cosas geniales. Esto es exactamente lo que usa Cloud Code. Es exactamente el mismo kit de desarrollo. Y así, por ejemplo, algo que podéis hacer es Cloud-P. Este es el podéis pasar una indicación. Podéis pasar algunas herramientas permitidas que podrían incluir comandos específicos de Bash. Y podéis decirle qué formato queréis. Quizá queráis SON o quizá os venga mejor el JSON en JStreaming, si queréis procesar esto de alguna manera. Así que esto es genial para seguir construyendo. Lo usamos esto todo el tiempo en Sim. Lo usamos para responder a incidentes. Lo usamos en todo tipo de procesos. ¡Qué cómodo! Piensa en ello como una utilidad de Unix. Puedes usar esto de cualquier manera. Podéis canalizar datos. Puedes sacar algo por ahí. La tubería también es bastante chula. Podéis usar, por ejemplo, Git status y canalizarlo a Chiku para seleccionar el resultado. Las combinaciones son infinitas, y es como esta nueva idea. Es como una utilidad Unix súper inteligente. Y creo que apenas hemos arañado la superficie de cómo usar esto. Solo lo estamos descubriendo. Podéis leer desde un bucket de GCP, meter un registro enorme, y pedirle a Claude que os diga qué es interesante de este registro. Podéis obtener datos desde la C de Sentry. También podéis pasárselo y hacer algo con él usando Claude. Por último, y estos son probablemente los casos de uso más avanzados que vemos. Yo soy un usuario bastante estándar, así que normalmente tengo un quad funcionando a la vez, y quizás unas pestañas de terminal con varios repositorios diferentes corriendo al mismo tiempo. Cuando miro a los usuarios avanzados de Anthropic y fuera de ella, casi siempre tendrán sesiones por SH, usarán túneles de TMUX en sus 4 pantallas. Van a tener muchos checkcodes del mismo repositorio para poder ejecutar varios WASP en paralelo dentro de ese repositorio. O están usando los worktree de Git para tener algún tipo de aislamiento al hacer esto. Y estamos trabajando activamente para que esto sea más fácil de usar, pero por ahora, estas son algunas ideas sobre cómo hacer más trabajo en paralelo con Quad. Podéis ejecutar tantas sesiones como queráis, y hay mucho que podéis hacer en paralelo. Sí, eso es todo. También quería dejar tiempo para preguntas y respuestas. Así que creo que esta es la última diapositiva que tengo. Y sí, si alguien tiene preguntas, hay micrófonos a ambos lados. Y sí, nos encantaría responder a cualquier pregunta. Lo hice. Hola Boris. Gracias por crear el código en la nube. Y me preguntaba cuál fue la implementación más difícil, como parte de la implementación para vosotros al construirlo. Creo que hay muchas partes complicadas. Creo que una parte especialmente complicada son las cosas que hacemos para hacer seguros los comandos de Bash. Bash es inherentemente bastante peligroso y puede cambiar el estado del sistema de formas inesperadas. Pero a la vez, sí, tenéis que aprobar manualmente cada comando de Bash. Es súper molesto como ingeniero, y no puedes ser productivo porque tienes que aprobar constantemente cada comando. Y simplemente navegar cómo hacerlo de forma segura y que funcione con diferentes tipos de código base, porque no todo el mundo ejecuta su código en un contenedor Docker, fue bastante complicado. Y básicamente lo que hemos decidido es que hay unos comandos de solo lectura. Hacemos análisis estáticos para saber qué comandos se pueden combinar de forma segura. Y luego tenemos este sistema de permisos por niveles bastante complejo para que podáis permitir y bloquear comandos en diferentes niveles. Hola, Boris. Mencionaste darle una imagen a Cloud Code.
lo que me hizo preguntarme si hay alguna funcionalidad multimodal de la que no estoy al tanto. O simplemente está señalándolo con una imagen del sistema de archivos o algo así. Sí, el quadcode es totalmente multimodal. Ha estado desde el principio. Está en una terminal, así que es un poco difícil de encontrar. Pero sí, podéis coger una imagen y simplemente arrastrarla y soltarla ahí. Puedes darle una ruta de archivo. Funcionará. También podéis copiar y pegar la imagen. Eso también funciona. Así que usaré esto bastante a menudo si tengo una simulación de algo. Solo arrastraré y soltaré, se lo diré para que lo implemente. Lo pondré en un servidor de prueba para que pueda iterar contra él. Y sí, está totalmente automatizado. Oye, ¿por qué has construido una herramienta de línea de comandos en vez de un entorno de desarrollo integrado? Sí, es una buena pregunta. Creo que hay probablemente dos razones. Nosotros empezamos esto en Anthropic. Y en Anthropic, la gente usa una amplia variedad de entornos de desarrollo integrados. Y algunas personas usan Burst Open. Otros usan ZV Code, o Vimo, o Emacs. Y era simplemente difícil construir algo que funcionara para todo. Y así el terminal es simplemente el denominador común. La segunda cosa es que en Anthropic vemos de cerca lo rápido que mejora el modelo. Y por eso creo que hay buenas posibilidades de que para finales de año la gente ya no use los entornos de desarrollo integrados. Y así queremos prepararnos para este futuro y evitar invertir demasiado en la interfaz de usuario y otras capas superiores, dado que el progreso de los modelos podría hacer que ese trabajo no sea útil pronto. Sí, ¿cuánto tienes? No sé si esto está encendido. ¿Cuánto habéis usado código de A-Plot para modelado de aprendizaje automático? Y casi esa experiencia con Automel. Me daba curiosidad saber qué tal ha ido hasta ahora con eso. Sí, creo que la pregunta era, ¿cuánto estamos usando código cuádruple para aprendizaje automático y modelado? Nos lo usamos mucho para esto, así que tanto los ingenieros como los investigadores de Anthropic usan código cuádruple a diario. Creo que alrededor del 80% de los técnicos de Anthropic usan código cuádrico a diario. Y esperemos que podáis ver eso en el producto y la cantidad de cariño y pruebas internas que le hemos dedicado. Pero esto incluye a investigadores que usan herramientas como el cuaderno para editar y ejecutar notas de cálculo. Muy guay. Gracias. Vale, creo que ya está. Gracias.